Doctora Teresa Flores, ¿nos puede explicar qué cosa es el observatorio, en qué consiste, cuáles son sus objetivos? Sí, claro que sí. Muy buenas tardes. Yo soy directora del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, o LIRE. El observatorio es un programa que busca la promoción del derecho a la libertad religiosa y analizamos este derecho desde una perspectiva de derechos humanos. Nosotros tenemos distintas áreas de trabajo, una de ellas tiene que ver con el monitoreo, es decir, tratamos de conocer cuál es el estado de la libertad religiosa en los distintos países de la región. También una de las áreas es el empoderamiento, intentamos ayudar a la gente, bueno, a distintos sectores, ya sea comunidades religiosas, políticos, academia, intentamos colaborar en ampliar un poco la perspectiva, la mirada que se tiene sobre el derecho a la libertad religiosa. Y también tratamos de influir, es decir, tratar de poner sobre la mesa este tema, la importancia del derecho a la libertad religiosa en distintas plataformas, ¿no? A nivel regional y a nivel universal. ¿Cuáles son las principales limitaciones que se tienen para que esa libertad no sea vulnerada? Bueno, todo depende del país. En América Latina hemos identificado que existen distintos niveles de limitaciones a este derecho. Uno tiene que ver con el intento de censura hacia ciertas expresiones que se hacen en base a algunas doctrinas de fe o algunos tipos de hostilidades a las manifestaciones religiosas. También hemos identificado las limitaciones a este derecho en las comunidades indígenas, sobre todo en aquellas minorías que intentan abandonar algunas prácticas sincréticas, y también con respecto a las minorías religiosas, cómo es que la inacción de los gobiernos, bueno, de actores estatales y no estatales, afectan los territorios sagrados, los recursos naturales, afectan la cosmovisión, la forma en que viven la espiritualidad de estas comunidades indígenas. Otra tendencia que hemos identificado tiene que ver con el crimen organizado, como es que la violencia, la inseguridad representa un elemento que pone en riesgo la seguridad de líderes religiosos que intentan influir y ayudar a la sociedad a abandonar estas tendencias violentas, ¿no? Esas son algunas de las limitaciones que podemos identificar. Además de el control totalitario de ciertos gobiernos, en por ejemplo los casos de Cuba, Nicaragua, Venezuela, en los cuales todos los líderes religiosos que son percibidos o conocidos como opositores son también o se entiende que son, por parte de las autoridades del gobierno, se entiende que son una influencia que deben erradicar, ¿no? Y por eso es que están siendo amenazados, están siendo arrestados, también están siendo expulsados de su país. En América Latina, ¿cuál es la nación que está más atrasada en estos temas de libertad religiosa? Es un poco complejo responder eso porque en distintos países de América Latina existen distintas formas de limitaciones de este derecho. Si bien a nivel normativo casi todas reconocen este derecho, casi todas la protegen, en la práctica aún existen y persisten ciertas limitaciones. ¿Y el Perú cómo se encuentra en ese grupo de naciones? El Perú, bueno, en su constitución, en la Ley de Libertad Religiosa, reglamento, protege y promueve el derecho a la libertad religiosa, pero como sabemos toda norma es perfectible. Existen algunas mejoras que podrían ayudar a las distintas comunidades religiosas, no solamente las mayoritarias, sino también algunas minoritarias, a que se encuentren mejor protegidas en el aspecto de su derecho a la libertad religiosa. ¿Cuáles serían las nuevas proyecciones, en este caso, del observatorio? Bueno, todo depende, en muchos casos, de los contextos políticos, del contexto en el que se encuentre cada país. Como repito, todo va a depender, en el caso, por ejemplo, de Cuba, Nicaragua, Venezuela, si es que se mantiene el mismo partido, el mismo gobierno, las limitaciones van a persistir. Si cambia, es posible que no. Lo mismo en México o en Colombia. Si el tema de la violencia persiste y no cambia con alguna política de seguridad, los líderes religiosos van a seguir siendo vulnerables. Entonces, todo depende de distintos elementos, en realidad. Bien, gracias, doctora. Muchas gracias a usted.